días a todos. Gracias una vez más a SAGIC por la invitación. Me encanta estar de vuelta en Lima y en este hotel. Tengo 25 minutos para hacer un recorrido a nivel global y regional de cómo está el sector hotelero. ¿Qué es lo que vamos a enfocarnos? Más que nada es en entender un poquito cómo está la demanda y los precios. Pero quería empezar con una palabra que para mí resume lo que se está viendo, lo que vimos en el 2023 y lo que estamos esperando en este 2024, y eso es normalización. Realmente, cuando empezamos a mirar la ocupación global, vemos cómo hay un crecimiento generalizado. Obviamente todavía China y Asia está un poquito por detrás en términos de recuperación, por eso que vemos crecimientos mucho más elevados que en el resto de las regiones, pero ya no estamos viendo los mismos niveles de crecimiento que veíamos anteriormente. Por eso hablo de normalización. Si lo comparamos con el 2019, y la idea es que cada vez tengamos menos que hacer esa comparación, aquí estamos indexando la ocupación de las diferentes regiones con el 2019 y podemos ver que prácticamente ya se habla de recuperación. Tenemos algunos a un 93% todavía de recuperarse, pero en líneas generales es un dato muy positivo. Por eso que hablo y repito, estamos entrando ya en un periodo más de normalización. Vamos a ver qué es lo que se está normalizando. No solo son la demanda y la ocupación, sino también en términos de tarifa promedio. La tarifa promedio ha venido creciendo muchísimo desde la pandemia. De hecho, creo que todos podemos estar de acuerdo que nunca se ha hablado de una crisis tarifaria como tal tras la pandemia. Hemos visto crecimientos muy altos, por encima de la inflación en la mayoría de los mercados. Y podemos ver todavía cómo en algunos mercados eso sigue aconteciendo. Sin embargo, también el crecimiento de la tarifa se está normalizando. Estamos empezando a ver una desaceleración de la tarifa. En términos de pipeline, con estos resultados no es de extrañar que veamos a nivel global todavía mucho interés en continuar expandiéndose y creciendo en los diferentes mercados. Según nuestra base de datos, son 2 millones de habitaciones que se encuentran ahora mismo activas en nuestro pipeline a nivel global. Si se fijan, hay una diferencia bastante marcada en cuanto al crecimiento de la oferta hotelera dependiendo de las regiones. Si nos vamos a tal vez los que son los mercados o las regiones más maduras, como puede ser Europa y Norteamérica, vemos que hay un menor nivel de crecimiento en cuanto a la oferta futura. El mismo caso para Centro y Sudamérica. Si se fijan, estamos hablando de 57.000 habitaciones por entrar. Este número es bastante pequeño en comparación a otras regiones. Lo único que significa es que realmente seguimos siendo una región con muchísimas oportunidades de crecimiento. Dentro de lo que es la nueva oferta, el pipeline, quería destacar el segmento de lujo. Sí es cierto que la oferta actual se enfoca más en el sector económico y mid-scale, pero en el segmento de lujo estamos esperando que entren 15.000 habitaciones. Pueden ver que es un crecimiento aproximadamente del 12-13%, muy por encima de las otras categorías que se encuentran entre el 4 y el 7% de crecimiento. Y en el caso del segmento económico es tan solo un 1%. Y continuando con el pipeline, me pareció interesante traer este dato. Dentro de lo que es el active pipeline, que para nosotros es todo lo que es planeamiento final y construcción, vemos que la gran mayoría de los proyectos ya poseen algún tipo de marca o están vinculados con alguna marca, alguna bandera. Aún así, tenemos un buen porcentaje, si sumamos lo que están en planeamiento y los que están en construcción, son casi 6.000 habitaciones que todavía no tienen ningún tipo de marca afiliadas a día de hoy en nuestro pipeline activo, con lo cual nuevamente hablando de oportunidades también. Y dentro de los destinos donde estamos esperando ver el mayor crecimiento es en el Caribe mexicano. Son 4.300 habitaciones que se espera que entre este año y comienzos del año que viene. Obviamente hay destinos vacacionales
tanto en México como en Brasil, que se encuentran liderando este crecimiento en cuanto al número de nuevas habitaciones por entrar. Sin embargo, los números ya son muy distintos cuando salimos de México y de Brasil. En cuanto al número de habitaciones, estamos entrando en niveles mucho más pequeños que pues, los dos gigantes del país, como uno esperaría, de la región, perdón. Ya entrando en lo que es a nivel mercado, a nivel destino, como veíamos con el mapa global, hay un crecimiento con respecto al año anterior. Aquí estamos viendo el cierre del 2023 con respecto al 2022 y pueden destacarse 4 ciudades o 4 destinos que todavía no han presentado un crecimiento. Vemos Manaus y Fortaleza en Brasil, Lima tuvo una caída del 1% en términos de ocupación y Los Cabos. Sin embargo, cuando miramos la recuperación más a largo plazo y ya comparamos con el 2019, sí que varía bastante y vemos una mezcla interesante dependiendo de los destinos. Montevideo se destaca con un crecimiento del 18%, al igual que Ciudad de Panamá. También entender, Ciudad de Panamá venía de una base bastante baja, para nada se puede hablar que el 2019 fue un buen año para ellos, por lo tanto, el año pasado, de hecho, puede considerarse uno de los años récords para la Ciudad de Panamá en muchos sentidos. Y Río de Janeiro también con un crecimiento muy interesante que veremos más adelante a qué se debe. En términos de tarifa, como veíamos mostrando, hay crecimiento generalizado. Creo que se destaca Brasil bastante, crecimientos por encima del 20% en la mayoría de sus mercados. Pero todavía, comparado con el 2022, hay algunos destinos en los que hemos visto ligeras caídas. En estos casos no es necesariamente una caída muy significativa, ya que venían de un crecimiento bastante marcado en el 2022, entonces es más bien un ajuste de las tarifas. Además tenemos aquí 2 casos interesantes, que es Costa Rica con San José y México, donde la apreciación de la moneda pues ha encarecido bastante y hace que cuando lo comparamos con el año anterior veamos caídas en lugar de crecimiento. Quería mostrarles cómo podemos entender la demanda doméstica e internacional. Aquí tenemos información en cuanto a lo que son noches en alojamiento pago como tal para los distintos países. Y quería llamar la atención, por un lado, a aquellos países en los que vemos un porcentaje de demanda internacional muy significativo, como es República Dominicana, Panamá, Puerto Rico y Costa Rica, y como al lado contrario nos encontramos con Brasil con más de un 90% de la oferta doméstica. Bueno, Colombia es más o menos el que está ahí 50-50 para entenderlo. Pero ¿por qué esto es importante? Porque claramente tiene un impacto. Yo sé que aquí a nivel promoción está PROMPERÚ, creo que ProColombia también. La idea siempre es traer inversión extranjera, pero es un poco el impacto que tienen los resultados cuando ya hablamos a nivel hotel, ¿no? Si miramos los diferentes países aquí, y un poco para explicar no sé si tengo puntero, sí. Aquí estamos viendo los niveles de ocupación y aquí la tarifa promedio. Entonces podemos claramente ver cómo esos países que mostraba con un incremento de demanda internacional muy por encima de la demanda doméstica son los que tienen mayor tarifa. Si nos vamos al medio, aquí tenemos Brasil, se encuentra apenas por encima de los $100 de tarifa y como les decía es principalmente demanda doméstica. Eso no significa que teniendo una fuerte demanda doméstica no puedas aumentar tu demanda y aumentar tu tarifa. Si nos vamos al segmento vacacional, que es fundamental para Brasil, hemos visto cómo los resorts han ido creciendo desde el 2022 hasta la fecha, muy por encima de los niveles del 2019, con lo cual el hecho de que el brasilero estuviera viajando dentro del país favoreció mucho al segmento de leisure. Pero también a lo que son los ingresos. Aquí estamos comparando resorts en general con los resorts que son todo incluido y lo que quería llamar aquí la atención es cómo hay un crecimiento también muy significativo en términos de ingresos, de revenue, no solo para los resorts y para todo incluso todo el
el todo incluido, que vemos del 93%, pero especialmente es que el gasto por habitación está siendo mayor. Sí, no, eso nos lo puede decir Trevpar, ¿no? Los ingresos totales por las habitaciones que hay disponibles. Entonces, está gastando más, que es lo que nos interesa. Obviamente, esto también hay que tener en cuenta con los cambios de la demanda. Muchas veces podemos estar hablando de un movimiento mayor dentro del mercado doméstico porque tenemos restricciones hacia afuera, ya sea de visados, el tipo de cambio que influye muchísimo y también la conectividad. Si nos vamos a lo que es México, un poco por comparar México con Brasil, México es un mercado, es un país que tiene una mezcla de turismo internacional y de turismo doméstico. Aquí lo que me parecía interesante es destacar un poco en la línea de lo que venía diciendo, cómo aquellos destinos que tienen un componente internacional mayor son los que están con precios, en este caso por encima de los $200. Los Cabos se destaca también por el tipo de hotelería de lujo que vemos allá. Y cómo lo que son los destinos más domésticos, ya sean corporativos o vacacionales, son los que se encuentran en la franja alrededor de los $100. Entonces, sin duda tiene un impacto fuerte en las tarifas. Con esto quería mostrar un poco la diferencia del corporativo con el vacacional o del leisure. ¿Por qué hablaba al principio de normalización? Porque por fin ya estamos viendo, vimos en el 2023, cómo el retorno del corporativo empieza a traer una normalización en las ciudades que típicamente dependen más del corporativo. Si nos vamos a ciudades como Sao Paulo, Bogotá, por fin ya estamos viendo cómo durante los días de la semana la ocupación está por encima de los fines de semana. Esto siempre es una métrica que nosotros usamos para entender si las ciudades están creciendo más por corporativo que por vacacional. Hasta mediados del año pasado seguíamos viendo ciudades corporativas con mayores niveles de ocupación en los fines de semana. Eso ya está cambiando. Tenemos todavía algunas ciudades que son como un mix, tienen una buena demanda corporativa y también vacacional, como pueden ser Buenos Aires, Río, Cartagena, y en estos casos sí que vemos que todavía el fin de semana está liderando la ocupación con respecto a los días de la semana. El último segmento que empezó a recuperarse y que vimos muy diferenciadamente en el 2023 es el segmento de grupos. Aquí estoy comparando Panamá con Bogotá. Estamos viendo la línea de abajo es la demanda de grupos, entendiendo por grupos ventas de 10 o más habitaciones. Y aquí lo que estamos viendo es que realmente se está recuperando. Si miramos a Panamá, inclusive ya superó los niveles del 2019. Como decía, Panamá, hacer un benchmark con el 2019 a lo mejor no es lo más ideal, pero está en récords de ventas para el segmento de grupos. Por fin está capitalizando en toda la inversión que se hizo con el centro de convenciones. Y en el caso de Bogotá, vemos que todo el 2023 está superando la franja de las 50.000 habitaciones para grupos. Dos temas para terminar que quería comentar. Pero antes les hago una pregunta. ¿Alguien me sabe decir qué tienen esos países en común con el 2024? ¿O qué va a pasar en el 2024? ¿No? Son elecciones. No voy a entrar y para nada soy una experta en política, pero tenemos dos países muy importantes, que es México y Estados Unidos, que van a tener elecciones en el 2024. Como pueden ver ahí, quitando los picos que vemos de la influencia y de la pandemia con el COVID, en términos de demanda también existe una correlación entre ambos países, con lo cual, nuevamente, es algo que tenemos que monitorar y entender bien si cambios de gobierno que van a tener como impacto en el sector y en la hotelería.
Y nuevamente, aquí me equivoqué, no es en el 2024, pero piensen en el 2023, ¿qué pasó en estos países? Si saben, esta me asusto. Fue el concierto de Taylor Swift, el tour que hizo a nivel global. ¿Por qué les muestro esto? En el caso de Taylor Swift estuvo en México, pero dentro de lo que es Sudamérica solo estuvo en Brasil y en Argentina. Ahora, ¿por qué es importante? Durante el año pasado veníamos hablando mucho del impacto que tienen los eventos sociales, sobre todo conciertos, que estaban trayendo a las ciudades una demanda muy importante durante los fines de semana. El caso de Taylor Swift es un poquito diferente porque ella no estuvo en todas las ciudades como otros grupos bien conocidos o otros artistas, sino que solo eligió 2 países dentro de Sudamérica. Y esto generó, no solo que para estas ciudades, tenemos Buenos Aires, Río y Sao Paulo, tuvieran muy buenos niveles tanto de ocupación como de tarifa, como pueden ver en los días del concierto, pero generó un movimiento regional que es interesante. ¿Sí? Veíamos personas viniendo de Chile, de Perú, para Brasil o Argentina a estar en esos conciertos. Aquí vemos algunos récords en cuanto a ocupación. Por ejemplo, Río alcanzó el 92% de ocupación en los días que ella se presentó. El caso de Sao Paulo no está tan marcado. Y Buenos Aires, sin duda, sobre todo la tarifa, alcanzó récord tarifario durante los días de presentación de Taylor. ¿Por qué les estaba mostrando esto? Aquí estamos viendo Sao Paulo como un ejemplo. Porque este tipo de eventos a veces no los consideramos o nos pensamos pues, que es una demanda limitada o más local y no necesariamente. Realmente tuvo un impacto regional. Y además de tener un impacto regional, el ramp-up al evento, es decir, la ventana, digamos, de reserva fue muy corta, con lo cual muchos hoteles no estaban tan preparados para esa demanda y eso lleva pues, que a lo mejor se perdieran algunas oportunidades ahí. Aquí estamos viendo cómo a casi un mes del concierto, si miran aquí al 30 de octubre, estos son los 2 principales días. Para el caso de Sao Paulo, la ocupación ya estaba por encima del 50%. Pero realmente cuando empieza a aumentar es casi en los menos de 10 días a la fecha del concierto, subieron 10 puntos la ocupación y se alcanzó el 79-75%. Esto es interesante por lo que digo. No sabemos si va a haber algún impacto similar al tour de Taylor Swift, pero estar al tanto de qué pasa con los eventos en general. Como les decía, para Buenos Aires alcanzó récords, fueron más de $250 de tarifa en el día del concierto. El caso de Brasil creo que se destaca bastante para el caso de Río, como las celebraciones de Año Nuevo continúan siendo las que traen más tarifa para la ciudad. Y en el caso de Sao Paulo sigue siendo la Fórmula 1 ese fin de semana como el que reina en cuanto a tarifa. Pero en general todos estos eventos tienen un impacto muy significativo. La línea que casi no se ve rosada es Medellín. Cuando miramos el día a día, aquí podemos ver cómo varios fines de semana del mes de noviembre tenían ocupaciones por encima del 90%. Todo esto relacionado con eventos tanto corporativos como sociales que van llegando a las ciudades. Y por eso es muy importante entender la recuperación de este segmento y el impacto que trae. Ya para terminar, quería dejarles muy básicamente qué es lo que se está esperando para este año. Hemos visto cómo hay cambios de demanda, tener muy en cuenta la demanda doméstica e internacional y cómo esta se va ajustando. Veíamos mucho crecimiento de la demanda doméstica a lo mejor dentro de Brasil por temas de dificultad para salir al exterior. Ahora vemos que ya no es el caso, empiezan a salir más brasileños. Estados Unidos igual, tenía una demanda muy fuerte hacia México, ahora vemos que están empezando a salir a Europa y a otros destinos, con lo cual todo este movimiento de demanda es importante tenerla en cuenta. El segmento corporativo, como he dicho, ya está retomando. Esto no significa que el segmento vacacional vaya a parar, probablemente haya un nuevo balance en cuanto a la demanda corporativa y vacacional, pero sin duda vemos
que va a haber crecimiento, solo que más moderado. Como mencionaba, tener en cuenta el año de elecciones y el impacto que pues, estos dos mercados van a tener en la región, especialmente con el caso de Estados Unidos. Y como decía, estar muy al tanto de lo que pasa con los eventos, porque sin duda están generando un efecto muy interesante en las ciudades. Y con eso me despido. Muchísimas gracias y espero que tengan una feliz resto de conferencia.